El Centro Cristiano Internacional presenta El Mensaje de la Semana. Un mensaje inspirador que lleva el propósito de edificar y transformar su vida personal y familiar a través de la renovación de su entendimiento espiritual. Queda con ustedes el mensaje de la semana. Cristo, opción única en tiempos de crisis. Lo repito, Cristo, opción única en tiempos de crisis. Y quiero destacar esa segunda palabra, única. Cristo no es una opción entre varias. Cristo no es una posibilidad entre varias. Cristo es la opción única que usted tiene. Cuénteme su problema, cuénteme su necesidad, cuénteme su crisis, cuénteme su problemática y la respuesta será la misma. Cristo es la opción única en cualquier época de crisis que se está viviendo. ¿Cuántos están de acuerdo con este título de mensaje? Claro que sí, yo vengo preparado. Pues quiero comenzar con palabras del apóstol Pablo, citada en su carta a los Colosenses, capítulo 2, versos 9 y 10, que para la lectura tomo de la Reina Valera, revisión del año 1960. Le está costando a las nuevas generaciones soltar esta versión, pero ya está un poquitito, ya como que hay palabritas que necesita uno que se le expliquen al doble, porque es un lenguaje que se nos está quedando un tanto ya desfasado en la comunicación actual. Pero bien, tomado de esa versión, dice Pablo, Colosenses 2, 9 y 10, porque en Él, y se refiere a Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Note que la deidad de Cristo no es una deidad que les digo espectral, es decir, es una deidad dentro de una figura confusa, una figura que no se sabe, no dice corporalmente, porque el Cristo, yo no sé si ustedes saben, el Cristo bendito nuestro es un Cristo que también tiene cuerpo. O sea que no es una idea, no es una filosofía, no es un espectro espiritual de algún tipo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No hay nada del Padre que no esté corporalmente habitando en la persona de Cristo. Y sigue diciendo, y esto ya nos concierne más a nosotros, y vosotros estáis, ¿cómo? ¿No los escucho? Vosotros estáis completos en Él. ¡Wow! ¿Qué es lo que a veces a la gente le hace completo? Tener suficiente plata en la bolsa, o ser un artista famoso, o recibir un Oscar, o recibir un Grammy, o cualquier otra cosa. Déjenme decirle qué es lo que nos hace completos en Él. Cristo, en Él estamos nosotros totalmente completos. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Eso significa autoridad en todos los niveles. ¿Cuántos de verdad se sienten completos en Él? Yo sí. A mí me pueden hacer lo que quieran. A mí me puede pasar lo que sea y ya me pasó de todo. Y déjeme decirle, estoy completo en mi Cristo bendito. Estamos completos en Él. Ahora esta palabra me interesa, estar completo, según lo que leímos en el texto. Pues eso se traduce así, del griego pleroo, que se tradujo como completo. Pleroo, en su raíz primaria, literalmente se traduce como rellenar un hueco, un agujero. Pleroo. Rellenar significa y se traduce también como proveer, se traduce también como satisfacer,
Se traduce también como terminar en el sentido de completamiento o de acabado de una obra, y finalmente se traduce como completar, tal como apareció en el texto que leímos. Estamos pleró, estamos completos en él. Mi comentario a este vocablo griego es el siguiente. Lo que nos está diciendo el griego pleró es que no hay dimensión humana, no hay dimensión de necesidad, no hay dimensión de crisis, no hay dimensión de problemática que Cristo no logre rellenar, tal como pleró dice, que Cristo no logre satisfacer, que Cristo no logre dar por cumplido y por bien terminado, que Cristo no logre completar. Óigame, si yo era un hombre traspasado de agujeros, que la vida me hizo, producto de esas tragedias que nadie espera, producto de esos dolores que nadie anticipa, y la vida me traspasó de dolores desde antes de tener uso de la razón. Pero sabe, aquí estoy delante de ustedes una vida después, y a pesar de todas mis tragedias, déjenme decirle que Cristo pudo rellenar todos los vacíos que quedaron en mí. Vacíos que dejó la enfermedad, vacíos que dejó la orfandad emocional, vacíos que dejó la situación en que yo viví, que ya ustedes conocen mi testimonio. Cristo logró rellenar todo eso. Cristo logró satisfacer y Cristo logró completar todo eso. ¿Qué necesitas tú? Te digo, lo que tú necesites, Cristo lo puede rellenar, lo puede satisfacer, lo puede completar. ¿Cuántos se atreven a creer en eso en esta mañana? Digo, ¿cuántos se atreven a creerlo en esta mañana? Linda palabra de Pablo. Pues dicho esto en forma introductoria, pasemos ahora a trabajar con nuestro tema. Hablemos del completamiento de Cristo en diversas crisis humanas. La lista, cuando se habla de crisis humanas, es interminable, por supuesto. Pero me propongo traer una lista corta y significativa, corta pero abarcante, de distintas crisis humanas y cómo Cristo le da completamiento, pleró, le da completamiento a cada una de esas crisis humanas. Comienzo con una de las crisis humanas más comunes, el completamiento de Cristo en la crisis de aquella persona aturdida por su atomización moral y sexual. La moralidad, el uso de nuestro cuerpo y particularmente de nuestra sexualidad es lo que más en deuda nos deja a nosotros los humanos. Casi que no hay persona que no haya cometido un error, un desliz moral o un desliz sexual que no le haya dejado en esa situación de bancarrota moral y espiritual. Si hay algo que es abarcante, es la atomización moral y sexual en la vida de los humanos. En esto no parece que haya edad. Yo conozco chicos tan pequeños como 11 años que ya están atomizados moral y sexualmente. Y conozco señores mayores que yo, que andan en sus 70s y todavía se siguen atomizando, haciéndose pedazos, fragmentándose moral y o sexualmente. Así es que tomamos una de las crisis más comunes del género humano. Pues leamos y encontremos el reflejo y el retrato de una persona así, totalmente aturdida por su atomización moral. Se trata
del Evangelio de Juan en la lectura, capítulos 16 al 18, Jesús, y no es la costumbre que un rabino esté conversando con una mujer, pero Jesús se detiene y conversa con una mujer allá en un pozo en las puertas de Samaria. Dentro de la conversación existe este extracto que saco para ustedes. Le dice Jesús: ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Con toda honestidad: no tengo esposo, respondió la mujer. Pero no siendo poca la respuesta de ella, le añadió, bueno, Jesús le dice: bien has dicho que no tienes esposo. Y Jesús le añade algo que da la imagen y la realidad total de ese cuadro de atomización moral. Bien has dicho, no tienes esposo, y es cierto, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Óigame, no se necesita estar en la época de Jesús. En pleno siglo XXI, ya la que contabiliza 5 hombres pasando por su vida, ya esa tiene experiencia, hermanos. Ya esa ha probado aquí y allá y las cosas no le han resultado bien. Pero quiero aclarar algo: no estoy juzgando a esta mujer, porque yo creo que muy pocas, escasísimas personas se dedican a gozarse en el pecado y en la dispersión moral. Lo que suele pasar, por el contrario, es que las personas encuentran al primero y dicen: este es el hombre de mi vida, y sucede que era el diablo en persona. Logran reponerse de esa mala decisión, se encuentran a otro y dicen: este sí, no solo va a ser el hombre de mi vida, va a ser el padre que me dejó, de los hijos que me dejó el primero. Y resulta que ese solo quería divertirse con ella unos meses. Logra curarse de la segunda decepción. Ya un poco sin esperanzas, se encuentra un tercero. Y de pronto dice: ando bordeando ya los 40, ojalá que ya esto sea la manera de encontrar el completamiento en mi vida. El tercero le salió peor que el primero y que el segundo. La decepción es grande. Ya prácticamente sin fe, sin esperanzas en la vida y sin creer en los hombres, le aparece un cuarto y de ese se enamora locamente. Y sucede que el cuarto es que ella era la número 3 al mismo tiempo, las 3. Ya aquella pobre mujer, a esas alturas puede ser sin padre, sin madre, sin nadie que vele por ella, se encuentra el quinto, que es con el que Jesús la encuentra en ese momento conviviendo. Y sabe, me gusta la transparencia de la mujer. Ella no quiere impresionar a Cristo de una manera hipócrita. Ella lo único que quiere es presentarle a Él la realidad de su vida. Sabe, lo peor que podemos hacer los seres humanos es hacer como hace el gato, que ensucia y pone con sus patitas un poco de tierra encima de lo que ensució. Nosotros lo que debemos hacer es destapar delante de Cristo nuestras heridas, nuestros dolores, nuestras dolencias, nuestras falencias y decirle: Cristo, esto soy yo. Y déjeme decirle que cuando a Cristo le presentamos la realidad de nuestra atomización moral, espiritual, sexual, a cualquier nivel que se quiera nombrar, Él está dispuesto a hacer algo con nosotros. Mire cómo termina esa secuencia maravillosa. Siempre ahí en Juan capítulo 4, verso 39, finaliza casi la historia con este breve relato. Dice: muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo, óiganme,
Los que vivían en aquel pueblo vivían criticando a esa mujer, la tenían como la mujer fácil del pueblo, la tenían a lo mejor como la prostituta del pueblo, la tenían quizá como la mujer amoral del pueblo. Dice que muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo, que seguramente tenían una opinión negativa y contraria y adversa de esa mujer, creyeron en Jesucristo no por el testimonio de Él, creyeron en Él por el testimonio que daba la mujer, y su testimonio fue: me dijo todo lo que yo he hecho. ¿Qué pasa con todo lo que tú has hecho? ¿Has sido desnudado delante de Dios? ¿O todavía pretendes esconder? ¿Todavía pretendes maquillar? ¿Todavía pretendes enmascarar? ¿Todavía pretendes tirar un manto y un disfraz a todo lo que has hecho? Mira lo que dice esta valiente mujer: 5 hombres habían pasado por su vida, una cosa grave en aquella época, grave en cualquier sociedad, grave en el sentido de que la persona no ha encontrado la dicha, grave en el sentido de que la persona ha andado por distintos caminos sin hallar dónde encontrar el lugar para enraizarse y para sembrarse en términos de relaciones. ¿Qué haces con todo lo que has hecho? ¿Lo escondes de Dios? ¿No quieres que nadie te hable al respecto? ¿Te cuesta mencionarlo a Dios en las oraciones? Haz como esta mujer. Déjame resumir este pasaje diciendo lo siguiente: el impacto redentor del encuentro entre Jesús y esta mujer fue verdadero, fue contundente, y esto más alcanzó a muchas personas más. Hay gente que a veces me tiran papelitos, no tienen el valor de decírmelo en la cara, y me dicen en los papelitos: pastor, usted habla demasiado de su vida. Debieran de felicitarme, porque yo aquí bien podría venir a sacar la buena teología con que estoy educado y ponerme tras bambalinas mi vida personal, y que nadie sepa de mí, que nadie sepa que no fui un buen hijo, que nadie sepa que no fui un buen esposo por larga temporada, que nadie sepa que no fui un buen padre cuando mis niños eran pequeños. Pero ¿qué es lo más redentor que puedo traer para ustedes, además de la palabra de Dios? Decirles que lo que he hecho erróneo, equívoco, Cristo lo transformó. No me vengan con papelitos, no me vengan con estupideces. Me dice mi esposa el otro día, y fue para mí una gran ovación de su parte. Me dice: René, tú dices que has llegado tarde a tu vida, y es cierto, pero ¿sabes qué? Llegaste tarde, pero llegaste para quedarte, me dije. Y eso me gozó, y eso me dio fuerzas, y eso me hizo creer más en mi Cristo. Algunos nunca acaban de llegar. Llega tarde aunque sea, hombre, pero llega para quedarte. Eso es lo primero, el completamiento de Cristo en la persona aturdida por su atomización moral. Como segundo ejemplo, hablemos del completamiento de Cristo. El completamiento de Cristo en una situación diferente. Una dolencia física, ¿quién no las ha tenido? Una dolencia física que está atascada en la enfermedad emocional. Aquí hay médicos, y un médico sabe que cuando una persona está emocional y psicológicamente bien, puede superar con mayor facilidad la enfermedad y la dolencia, aunque se trate del cáncer más agresivo. Pero una persona desanimada, una persona deprimida, una persona emocionalmente enferma, cualquier dolencia física se atasca en su
dolencia o enfermedad emocional. Y aquí vamos a encontrar el cuadro de un Cristo que le da completamiento precisamente a ese drama, a una dolencia física atascada en la enfermedad emocional. En el Evangelio de Juan, continuamos capítulo 5, versos 5 al 9, se lee lo siguiente. Entre ellos, y les aclaro, era una multitud de enfermos. Es como que usted vaya al hospital escuela, no se puede ni entrar, mucho menos adentro estar por la gran cantidad de indefensos conciudadanos nuestros que en forma desvalida buscan del gobierno alguna solución para su situación de enfermedad. Pues en ese caso era una fuente donde sucedían milagros que enfermos eran sanados de cuando en cuando. Pues entre ellos se encontraba un hombre inválido, llevaba enfermo 38 años. Sigue diciendo, cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Y atención a la típica respuesta de una persona que adolece una enfermedad física, que está atascada en una enfermedad emocional. Señor, respondió, en vez de decir simplemente, ¿qué? ¿Sano? Sí, sí quiero ser sano. No, Señor, respondió, no tengo a nadie. La persona emocionalmente enferma siempre se encuentra solitaria. Y no porque la hayan abandonado, sino porque así se siente emocionalmente en orfandad. No tengo a nadie que vele por mí, que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, entonces otro se mete antes. Porque sucede, según el relato, en forma más amplia, que un ángel llegaba y agitaba las aguas de la fuente. Y el primer enfermo que entraba en contacto con el agua, cuando el ángel agitaba esas aguas, quedaba sano de lo que fuera. Pero note las dos frases sintomáticas. La primera, vamos para atrás, la primera frase es, no tengo a nadie. No tengo a nadie. Y la segunda frase sintomática, otro se mete antes. ¿Sabe qué denota la persona que está sufriendo, que se siente postergada por Dios, que se siente olvidada de los demás? Es una persona cuya enfermedad física se ve agravada. A una persona así no le llegan las medicinas, no le resultan de provecho los tratamientos médicos y todo lo demás que se pueda intentar con ella, porque su aflicción emocional genera una condición que todo su cuerpo se vuelve, se vuelve dificultado para poder recibir los beneficios que brinda la salud, sea esta salud divina o sea esta salud por causa de la ciencia médica. No tengo a nadie y otro se mete antes. Pues el relato continúa de una forma maravillosa, por cuanto en el verso 8 Jesús le dice, levántate, pero no solo levántate. Noten esta otra frase que tiene un significado especial. Levántate, recoge tu camilla. ¿Sabe qué es eso? Recoge tu vida, recoge tus asuntos. Hay quienes quieren levantarse para que los anden de un brazo y del otro. Si Cristo te va a levantar es porque vas a aprender a vivir. Y si no vas a aprender a vivir, no me vengas a decir que Cristo te ha levantado, porque la gran evidencia que Cristo te levantó, que Él te salvó, que Él te redimió, es que estás dispuesto y tienes la capacidad de recoger todo aquello que ha sido a efecto para tu dolor. La camilla de aquel hombre representa
todo lo que ha sido su vida en 38 años, estar en indigencia, estar en total necesidad, estar en total abandono. Su única propiedad, su única posesión es aquella camilla que le servía para dormir, para habitar, para vivir, para comer. Levántate, le dice, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. ¿Cuántos se gozan de esa respuesta? Es una respuesta redentora. Y mire que lo que Jesús hace no hay que esperar un montón. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Hizo lo que Jesús le dijo. Se echó su vida a cuestas, su camilla, y comenzó a vivir todos los capítulos postergados en su vida. Mi comentario a esta escritura es el siguiente. Jesucristo penetró en el intrincado tramado de una emocionalidad enferma y en un acto supremo sanó al enfermo. ¿Sabe por qué visitamos a los hospitales? Ya vieron el anuncio. Bueno, en este mes para la movilización vamos a estar allá en la, ¿cómo se llama? La Plaza Los Dolores, y en uno de los semáforos más concurridos de la ciudad. Pero muchas veces vamos a hospitales. ¿Por qué vamos a hospitales? Porque no somos médicos, no llevamos un kit de medicinas con nosotros. ¿Por qué vamos a orar por enfermos a hospitales? ¿Saben en parte por qué? Porque si la persona recibe una dosis de esperanza, de fe, y sus emociones se recuperan, sus emociones se restablecen, entonces esa persona, todo lo que los médicos le estén dando allá le va a surtir efecto, y esa persona se va a sanar más rápido que una que se siente tirada, que no lo visitó ni el abuelo, ni lo visitó el papá, ni lo visitaron los primos, ni lo visitaron los hermanos. Está en total abandono en el hospital, pero cuando llega un agente CCI, un cristiano CCI, y ora por él, su emocionalidad comienza a restaurarse, comienza a sanarse, y eso hará que con mayor probabilidad su enfermedad física también se vaya. Pregunto esta mañana, ¿cuántos creen en esto? Me contestaron con tono de Viernes Santo. Tienen que contestarme con tono de Domingo de Ramos o de Domingo de Resurrección. ¿Cuántos creen en esto? Claro que sí. ¿Sabes qué? No es que yo te estoy arengando para que me grites lo más fuerte. Es que hay un momento donde tú vas a tener que recordar ese amén. Va a haber un momento donde tú vas a tener que decir: yo en su cara le grité al pastor René que yo creía en la palabra de Dios. Por eso es que te pido una respuesta fuerte, atrevida, valiente respecto a la palabra de Dios. Tercer caso de estas muestras que estamos viendo del completamiento de Cristo en las distintas crisis humanas. Ahora quiero hablarles de la humanidad entera. Personas en profunda crisis existencial. La crisis existencial no es un concepto inventado por gente que no hallaba qué pensar ni qué hacer. La crisis existencial es el gran descubrimiento que hacen sociólogos, psicólogos, terapeutas, filósofos, que el ser humano, no importa lo que esté mediando en sus circunstancias y en su escenario de vida, el ser humano es proclive o tiene la tendencia a tener una crisis existencial. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi valor real? ¿Para qué fui enviado a este mundo? Y cuando la persona vive en esos vacíos y nunca los resuelve, ¿sabe con qué intenta llenarlos? Con alcohol,
con drogas, con sexo, con cosas materiales, con el mejor auto, con la mejor ropa para vestir o con cualquier otra cosa que se pueda imaginar. La crisis existencial. Uno de los países, hablo en el siglo XXI, donde esta crisis existencial se vive en forma más aguda y alarmante, curiosamente es uno de los países más ricos del planeta y los que tienen la tecnología en sus manos, Japón. La tecnología se origina en Japón, se la arrebataron a los Estados Unidos y ni cuenta se dieron. Todo adelanto tecnológico se pasó para el Japón y últimamente China está haciendo de las suyas en cuanto a tecnología. En Japón, ¿sabe qué noticia di? Que hay personas que ya no viven en un apartamentito. ¿Sabe? Rentan un closet o rentan el espacio del tamaño de un féretro. ¿Por qué? Porque como viven en la calle, comen en la calle, trabajan en la calle, esa gente ya no tienen cocinas. ¿Cocinas para qué? Comen en la calle, trabajan en la calle, solo llegan a dormir y encima cualquier habitáculo, por grande o por pequeño, es carísimo en términos económicos. Entonces está de moda rentar esos pequeños habitáculos donde solo cabe su cuerpo, una especie de closet o una especie de cama como en féretro, como con cubierta. Y es el país con la tasa más alta de índices de todo el mundo entero, Japón. Pero no crea usted que Honduras, que no es rico, que no tiene tecnología, que nosotros escapamos. ¿Sabía usted que estudios recientes acerca de la condición psicológica y emocional de los hondureños nos ha dado de las cifras más altas de toda la región? Y que los índices de suicidio entre los jóvenes y adolescentes, la tasa más alta de Centroamérica está en Honduras. ¿Sabe qué es eso? Crisis existencial. ¿Por qué tantas drogas cuando yo era joven? ¿Por qué tanta dispersión, tanto descarrío? ¿Por qué tanta pecaminosidad tratando de resolver mi crisis existencial? Pues veamos un caso en la Biblia de una persona o personas en profunda crisis existencial. Dice el Evangelio de Juan, del que estamos comiendo y bebiendo, capítulo 6, versos 28 al 35, lo siguiente. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Y óigame, esta no es una pregunta irresponsable, ni es una pregunta absurda, tonta, boba. Son personas que seriamente están pensando qué hemos de hacer para obtener el perdón, la aceptación, la redención, la aprobación divina. Es una pregunta importante. Usted debiera de preguntarse todavía en alguna manera esto. Porque usted es salvo porque cree en Cristo, pero no significa que usted esté haciendo todas las obras que el cielo aplaude. Entonces ahí está la pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra. Y noten que es que nosotros no vivimos por obras. Esta es la obra. Ellos le preguntan por las obras, porque esa es la pregunta de la religión. A lo mejor si me voy de rodillas desde la plazoleta hasta el altar mayor, a lo mejor si hago un peregrinaje a la Tierra Santa, a lo mejor las cosas que la gente puede pensar para recibir aprobación del cielo. Ellos preguntaron por las obras de Dios. Él les respondió, esta es la obra en singular de Dios,
que crean en aquel a quien Él envió. Les respondió Jesús: ¿cuántos creen en aquel que Dios envió? Se llama Buda, se llama Confucio. ¿Cómo se llama él? Se llama José Smith. ¿Cómo se llama él? Se llama Jesús. Él es. Esta es la obra de Dios, que creamos en Jesucristo, a quien Dios envió. Respondió Jesús, verso 30. ¿Y qué señalarás? Porque ellos son sinceros. O sea, no es que le digan a uno, crean en mí y ya. Yo estoy en proceso, no sé si lo voy a lograr. Voy a tener 1000 críticos. I know that. Estoy en proceso de dejarme crecer las barbas hasta acá. I knew it. Yo lo sabía. No sé si lo logre. Además de peludo, dice, va a aparecer uno de esos gurú. Pues la cosa es esto. No es que uno con lo que parezca es que ya la gente va a decir, wow. Entonces ellos tienen a Jesús enfrente suyo, pero dicen, pero ¿y qué señal? Porque no es solo que tú lo digas o cómo te veas. ¿Qué señalarás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Y mire su argumento. Nuestros antepasados se volvieron a su historia, comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Yo he escuchado mensajes donde critican a esta gente, pero para mí están haciendo preguntas inteligentes. Todas estas preguntas y argumentos son sumamente racionales, son sumamente profundos, son sumamente inteligentes. Yo no veo dónde esté la bobería, no veo dónde esté la altivez, no veo dónde esté el orgullo. Ellos se remiten a su historia. Dicen, nuestros antepasados como señal comieron maná del cielo. ¿Tú qué señal vas a hacer para que nosotros podamos creerte? Verso 32. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. Y oigan esto, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. ¿Cuántos han comido pan del cielo? Yo sí. ¿Sabe cuando comí pan del cielo? Esto es Jesucristo. De un día al otro dejé las drogas. ¿Podrían ustedes creer que un tipo que se mete cocaína, que se mete LSD, que se mete pastillas y barbitúricos de todo tipo, que ha comido hongos, que ha abusado de todo tipo de drogas, que se va a curar de un día al otro? Olvídenlo. Pero comí otra cosa. No fue peyote, no fueron hongos. Comí pan que bajó del cielo, se llama Jesucristo, y Él me sanó completamente. Aleluya, aleluya. Así es que les dicen, no, si ustedes creen que Moisés los alimentó, olvídenlo. Fue el Padre el que da el pan del cielo. Y el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y ahora la conexión que hace con su persona. Versos 34 y 35. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. ¿Qué tal si lo leemos? Señor, danos siempre ese pan. Algunos hombres me quedan viendo como, ¿qué? Si te digo que lo limpia, no sé qué, ahí pegas el brinco. Si te digo que tu partido, ahí pegas el brinco. Te estoy diciendo, danos siempre ese pan. ¿Qué tal si lo decimos de nuevo? Danos siempre ese pan. Yo quiero comer ese pan todo el tiempo. Jesucristo. Pues Él les dice, pues ¿saben qué? Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre. ¿He tenido problemas? Sí. ¿He tenido crisis?
Sí. ¿He tenido conflictos? Sí. ¿He tenido necesidades? Sí. Pero ¿saben qué no he tenido desde hace casi 40 años? Hambre espiritual no volví a tener. No volví a tener. Jamás. No volví a tener ya que el Hare Krishna, que el tal Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que el budismo, que el islamismo, que aquí, que allá, todas las cosas que yo devoraba cuando era un hippie, todo eso quedó en el olvido porque nunca volví a tener hambre, nunca más. ¿Cuántos ya no tienen hambre espiritual? Claro que sí. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Se acabó la sed. Que eras gran mujeriego y no te aguantaba tu mujer, te quería mandar a paliar. Se acabó. Y no es que ella echó buenas curvas o se puso flaquita o que se mandó a hacer alguna cosa estética, no. Cristo te cambió el sentir y tú dijiste, esta es mi mujer, y como esta es mi mujer que Cristo me la dio, con esta me quedo, así es que prefiero una de 60 que 3 de 20. Nunca volverá a pasar hambre y el que en mí cree nunca volverá a tener sed. Mi comentario a esa asombrosa escritura es este. La necesidad de tener aprobación de lo alto, que ellos es lo que están buscando. Cómo hacer las obras que Dios pide. La necesidad de tener aprobación de lo alto provoca una crisis existencial que solo en Jesucristo puede resolverse. Nos preguntamos cómo conseguir aprobación del cielo. Y te digo una cosa. Cuando el cielo te ha aprobado, tú duermes bien. Tú ya no maltratas a nadie. Tú ya no le gritas a tus hijos. Tú ya no le gritas a tu cónyuge. ¿Por qué? Porque Cristo te ha dado su aprobación. Entonces, hombre, el que tiene aprobado, si eso se usa en la educación, salió aprobado, dicen. O sea, ¿con cuánto se aprueba un examen? Yo no sé, porque yo estudié en los días del Padre Trino. Entonces, sí. Con 60 se pasa. ¡Qué vergüenza! Con 60 se pasa hoy día. Cuando yo era niño, con 70 para arriba pasabas. Con 60. Con razón es un país de analfabetas. Con razón es un país de ignorantes. Con 60. Dios mío. No, óigame, pilla el que no pasa con 60. No sé. A ese, no sé, hay que flagelarlo. No, ¿cómo se ponen a creer que no va a pasar con 60? Pero bueno, el caso es que aprobación, que también se usa en la educación, la necesidad de aprobación es una necesidad existencial. Y cuando tú ya llegaste al punto donde sientes que no por bueno, no por malo, no por feo, total que por causa de Cristo el cielo te aprobó, solo en Jesucristo pudo resolverse, duermes bien, tienes mejor salud, mejores relaciones, yo hasta creo que puede ser que dures más que el resto, ¿sí? Porque estás en paz, está bien, tu cuerpo funciona, tu mente funciona, tu espíritu funciona. ¿Cuántos creen que el bienestar espiritual puede comunicar bienestar físico? Claro que sí. Solo preocúpate un poco y te enfermas, para que veas cómo funciona en sentido contrario también. Cuarta manera en esta exposición donde estamos presentando a Cristo como opción única en los tiempos de crisis, otra forma de crisis, el tormento de la culpa. ¿Habrá alguien que no se haya sentido culpable alguna vez? Lo dudo. Porque la culpabilidad está ligada a los yerros humanos, a los equívocos humanos. El tormento de la culpa que esclaviza no solamente a quien peca, sino que esclaviza también a quienes juzgan al que han pecado, con ese juicio evadiendo su propio pecado. No sé si notan, estoy hablando de dos formas de esclavitud de la culpa. El que está esclavizado por su propio pecado
y el que está esclavizado por la culpa supuesta de otro, por el pecado supuesto de otro. ¿Sabes? A los demás, sacúdete las manos. Déjalos a cuenta de Dios. ¿Sabe qué dice Él? Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. ¿Y ustedes creen que el Señor no paga? Si ustedes creen que al Señor se le olvida no pagar, olvídenlo. Es más fácil que no llegue Santa Claus en la Navidad. Jesús, Dios va a llegar y Él va a hacer cuentas con todo el mundo. Entonces tú a los demás mejor déjalos, olvídate de las maldades que te han hecho, pero no te esclavices en el pecado de otra persona. Así es que esta es una forma de crisis, el tormento de la culpa que esclaviza a quien peca y a quienes le juzgan evadiendo su propio pecado. Y atención a este texto, es uno de mis textos favoritos en la Biblia. Juan capítulo 8, a partir del verso 3, dice: los maestros de la ley y los fariseos le llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Parece ser un caso judicial en aquella época, cosa de ley mosaica. Fue sorprendida en adulterio, no fue un chisme, no fue un rumor, la agarraron en el acto mismo. Poniéndola en medio le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. Verso 5. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. Bueno, todavía en el mundo islámico todavía practican esto. Y todavía en el mundo islámico al que roba le cortan la mano. Y el que hace picardías le cortan, ya saben por dónde. Sí. Entonces todavía se practican esas cosas. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Verso 7. Como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: atención, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Sabe qué está haciendo? ¿Es esto un reproche? No. ¿Es esta una acusación? No. ¿Es este un reclamo? No. ¿Saben qué es esto? Jesús con sus palabras está haciendo un acto redentor. Redentor en el sentido de liberar a aquella mujer del juicio de sus captores, pero a la vez redimirlos a ellos de su propia culpa, porque ellos que hablan de apedrear a aquella mujer tienen un rosario de cuentas, de pecados, de maldades, de iniquidades también. Por eso no hay que juzgar a nadie, porque cuando tú juzgas el pecado de otra persona, escupes para arriba. Si hay negocio que no es para nosotros, es juzgar el pecado de otras personas. El único pecado que debemos juzgar es el pecado propio, y ese se juzga, mire, sobre las rodillas delante de Dios. Hay quienes le cuentan a todo el mundo, menos a Dios. Le contaron a doña Sagrario, a doña Lucrecia, a doña Lucía, le cuentan a todo el mundo menos a Jesús. Mejor no le contes a nadie y contáselo todo al Señor. ¿Qué te parece eso? Pues, por supuesto. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y siguió, inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Sigue diciendo: al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía. ¿Sabe? Cualquiera diría que esa es una conducta avergonzada. Los que abandonaron el lugar, soltaron las piedras, comenzaron a irse. ¿Sabe a qué conclusión llego yo como un estudioso de la psicología humana? Yo llego a la conclusión de que se fueron más en paz como llegaron. Porque cuando tú eres generoso con alguien que ha hecho el mal, y cuando tú perdonas a alguien que merece el castigo, tú te devuelves, y te devuelves sintiéndote más humano, te devuelves sintiéndote mejor persona,
te devuelves por tu camino sintiendo que has hecho un gran bien que solo Dios puede hacer. Toda esa gente volvió liberada de sus propias cargas, porque al no lanzar una piedra contra aquella mujer, muchos de ellos purgaron sus propios pecados. Entonces él se incorporó y de pronto le pregunta a la mujer, ¿y dónde están los demás? Ya nadie te condena. Nadie, Señor, le dice ella, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Es el encuentro con Jesucristo. Lo digo en mi comentario del texto. Jesucristo liberó a quienes estaban cautivos en la inmisericordia. Sabe Honduras, media Honduras, sino que más, estamos cautivos en la inmisericordia. Miren los periódicos, ¿de qué hablan? Solo de lo malo que le hacen unos a otros. Desde el asesino criminal, marero, hasta el político corrupto, y si logran agarrar a un eclesiástico en el mal, también lo zampan en primera plana. ¿Sabe por qué? Porque la gente vive como a expensas de comer carroña. Nos hemos vuelto como buitres, comemos carroña. Nos gustó el sabor de la carroña. ¿Sabe qué es la carroña? Darme cuenta y alimentarme de los errores, de las maldades, de las iniquidades de otros. Eso enferma a una sociedad, eso pervierte a una sociedad, eso hace que una sociedad se vuelva completamente en declive, en proceso de desgaste y de destrucción. Tenemos nosotros que ser redimidos de la inmisericordia, que fue precisamente lo que hizo Jesús. Él los liberó de ese cautiverio y también liberó a la persona que efectivamente estaba cautiva en su propio pecado. ¿No merece esto aplausos de alabanza, de gloria a aquel que nos redime del proceso de la culpa? ¡Qué cosa más maravillosa! Y cierro con esto. También como ejemplo de cómo un Cristo maravilloso es opción única en tiempos de crisis, Él trae completamiento en la experiencia de la muerte. ¿Quién no va a morir? ¿Habrá alguno que le dijeron que no va a morir? Sí, porque si hay que, doctor, hay que agarrarlo y ponerle varias ahí para que el hombre caiga de nuevo a lo que es la realidad. Todos vamos a morir. Algunos le temen miedo a la muerte, otros no le tememos a la muerte. Pero lo cierto es que la experiencia de la muerte produce angustiosas preguntas, sobre todo respecto al destino final. No porque morirse es así, en segundos o fracciones. Yo vi morir a mi padre, murió en mis brazos. Le estaba intentando dar la cena una tarde de un sábado y se me desplomó sobre mi pecho, lo tenía medio inclinado, ya estaba enfermito, e intentando darle la cena se me desplomó y lo demás solo es recuerdo. También murió así, rostro a rostro, cerca, muy cerca, murió mi suegra, la madre de mi yerno, don René Soto. Era un domingo como a las 6 de la tarde. Yo le dije a mi esposa, no sé por qué, tengo un intenso deseo de que visitemos a la mamá de René. Estaba postrada de meses, enferma de muerte sin poder morir. Fui, me arrodillé en su cama, le canté coritos, le leí pasajes bíblicos, le pregunté si tenía alguna preocupación, le oré para que soltara esa carguita. De pronto le dije, si usted a lo mejor queda preocupadita por alguno de sus hijos, no se preocupe, el Señor se los está cuidando y todo. Y de repente se me quedó dormidita allí. O sea que morirse, eso pasa así. Pero la cosa es, ¿y después que me muera qué? ¿Quién me recibe y a dónde?
Entonces se generan las preguntas sobre el destino final. Y aquí nuestra última escritura a este respecto tan importante. Dice en Juan capítulo 11, versículos 17 en adelante lo siguiente. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Es decir, pasó la velatoria, lo enterraron 4 días de sepultado. El lugar es Betania. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia. Sigue diciendo. Muchos judíos habían ido a casa de Marta y María, hermanas de Lázaro, a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Sigue diciendo, verso 21. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Quién es Marta? ¿Recuerdan ustedes a Marta? Marta, Marta, afanada y abrumada estás con muchos quehaceres, pero María, que está sentada a mis pies oyéndome, ella ha escogido la mejor parte. Pero mire a Marta, afanada y turbada, mire, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y acto seguido añade, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Me gusta. Cualquiera esperaría eso de María, que escogió la mejor parte, estar a los pies de Jesús, era más espiritual. Marta era acelerada, era un poco neurótica, y mire qué tremenda respuesta le está dando. Yo sé, Señor, que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Aún ahora, en el sentido que lleva 4 días de muerto Lázaro. Jesús le responde, tu hermano resucitará, le dijo. Eso fue lo que le dijo Jesús. Verso 24. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Vean que Marta no era una ignorante, que solo quería estar trapeando, barriendo, cocinando, y que María era la espiritual y era la teóloga de las 2 hermanas. No, mire con lo que le responde, yo sé que mi hermano resucitará en la resurrección en el día final. ¿Cuántos esperan resucitar en el día final? Del polvo de la tierra Él nos levantará y nos dará un cuerpo glorificado. Allí no van a haber negritos, allí no van a haber blanquitos, allí no van a haber gorditos, allí no van a haber flaquitos, ahí no van a haber chaparros, ahí no van a haber altos. Vamos a ser glorificados en otra clase de cuerpo totalmente diferente de lo que es el cuerpo humano según nosotros hoy lo conocemos. Hombre, por fin me voy a quitar esta panza, ¿Cuántos esperan un cuerpo glorificado? Así es, o viene Cristo o nosotros nos vamos, pero claro que nos encontraremos con Él. Verso 25, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Me gusta ese yo soy. El que cree en mí vivirá aunque muera. ¿Qué tal si repiten esto? El que cree en mí vivirá aunque muera. Nuevamente, el que cree en mí vivirá aunque muera. ¿Lo creen? Claro que lo creemos. Verso 26, y todo el que vive y cree en mí. Ese es el day by day. Todo el que vive y cree en mí, ¿qué pasa? No morirá jamás. Es que la muerte del cuerpo no es el aniquilamiento total. El cuerpo se abandona y el espíritu humano, que es eterno, ese pasa a la presencia de Dios, si no es que pasa para el otro lado, ¿verdad? Porque recuerde, usted no es un cuerpo que tiene un alma por dentro y un espíritu más adentro. Al contrario, usted es un espíritu que tiene un alma y que tiene un cuerpo. Esencialmente usted es un espíritu. Y cuando venga esa época de resurrección, el cuerpo, es decir, el paquete de afuera, es el que cambian. El espíritu estará ahí y usted estará consciente de quién usted es, de quién usted ha sido y recibirá un cuerpo glorificado. Así es que el que cree en mí, aunque muera, dice, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué sucede? ¿Qué sucede?
entonces no te vayas a comprar el cajón más caro, muchacho. Total, si no te vas a morir. Lo que dejaste fue como el proceso de metamorfosis. Mariposas y otros animalitos. Vas a dejar el cascaroncito nada más. Y luego tu espíritu a la presencia del Señor. Y no crea que va a ser una cosa aburrida, angelitos con lira y aquella cosa. Estuvo así adormecido. Va a ser la vida más maravillosa que un ser humano pudo jamás experimentar. ¿Cuántos creen que los lugares que Dios nos tiene preparados son de fiesta bárbara? Si a ti te gusta el reggaetón, allá va a estar mejor. Si te gusta el tango, allá va a estar mejor. Si te gusta el rock, allá va a estar mejor. Si te gusta la merengueada, allá va a estar mejor. Va a ser un lugar de eterna dicha, eterna fiesta, eterna felicidad. Hombre, si ni vamos a tener que trabajar. Volveremos a los días del huerto del Edén. ¿Cuántos se gozan en la nueva vida? Lo que nos espera. Si tú quieres creer que lo que a ti te espera son gusanos cuando te entierren, hombre, que te aproveche. Pero a mí no me esperan gusanos, a mí me esperan las moradas eternas y me van a tener que recibir. Y yo, misión cumplida, aquí vengo a dar función. Mi último comentario es este al pasaje: el que cree en mí vivirá, aunque muera. Esa es la contundente respuesta de Jesucristo ante la angustia humana respecto a la muerte y al destino final. Estamos seguros. ¿Para dónde vamos? Así le dije a uno en un avión que vaya a hacerle así porque el avión iba así. Y le digo, mire papá, perdóneme que no lo conozco, pero ¿sabe por qué usted está así? Porque usted en el fondo no sabe para dónde va. Yo, como sé para dónde voy, esto solo va a durar un ratito, ¿verdad? Entonces me voy a agarrar aquí ese ratito y ya después se me apagan las luces y abro mis ojitos y sé para dónde voy. Papá, asegúrese para dónde usted va, le digo, se lo digo por su bien. Sí, pastor, me dice, ore por mí. Nos ponemos en pie y nos gozamos en el Cristo, que es la opción única para toda crisis humana. Aleluya. Aplausos al que vive para siempre. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Padre. Oh, sí, Cristo. Había visto usted un domingo de Ramos así de alegre, ¿eh? Lindo, ¿verdad? Y vamos a salir de aquí bendecidos, a pasar el resto de la semana donde el Señor nos lleve. Algunos van para su pueblo. Yo no tengo pueblo. No tengo pueblo. Bueno, no digo, claro que tengo pueblo. Sí, claro. Sí. Pero yo hablo de un lugar donde ir en Honduras, hombre, que hay un rillito. Me dice una persona, no sé si fue esta mañana, yo soy del pueblo tal, pastor, allá por Pulapanzac. Upa, dije yo. Yo de niña por ahí pasaba bañándome todo el tiempo. Pues yo no tengo nada. O sea que mi pueblo, el único pueblo que tengo, irme a meter donde es a doña. A ver si a doña me aguanta toda la Semana Santa sin venir a la oficina. Dios mío. Va a necesitar paciencia. Alzamos nuestras manos, adoramos al que vive. Adórale, exáltale. Y soy deudor a ti, Señor, y soy deudor de tu gran amor, y lo único que puedo hacer es amarte
soy deudor a ti, Señor. Soy deudor de tu gran amor. Y lo único que quiero hacer es amarte y servirte, y servirte. Tus misericordias son nuevas y cada mañana se levanta. Misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás, Señor, compasión. Soy deudor. ¿Cuántos saben que somos deudores? ¿Cuántos saben que la factura no la pudimos pagar? Pero ¿a cuántos les pagaron la factura? ¿A cuántos les pagaron la factura? Bendito su nombre, lindo el Señor. Aleluya. Oh, sí, mi Señor. Soy deudor. Tus misericordias son nuevas Cada mañana, y cada mañana oh, se levanta. misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás, Señor, compasión. Oh, Señor, Tus misericordias son nuevas cada mañana, cada mañana. sí se levanta. Misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás, Señor, tu compasión. Soy deudor dulcemente a ti, Señor. Dulcemente soy deudor de tu gran amor. Y lo único que quiero hacer es amarte. Oh, y adorarte. Dulcemente soy deudor. A ti, Señor, soy deudor de tu gran amor. ¿Cuántos pecados Él te ha perdonado? Lo único que quiero hacer es amarte, servirte. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana Dios se levanta. Misericordia recibí, misericordia quiero dar
Deudores, pero con la cuenta pagada. Eso somos nosotros. ¡Oh, gózate en Él! Alza tus manos. Padre, te damos gracias. Señor, este no es un domingo de Ramos más y una Semana Santa más. Hoy nos hemos acercado a ti por el conducto de tu palabra y la asistencia de tu Espíritu. Hoy nos damos cuenta que cualquier clase de crisis que se viva, sea esta individual, familiar, colectiva, Jesucristo es la opción única para las crisis humanas. Señor, bendice esta colectividad, bendice esta iglesia, pero bendice esta ciudad, pero bendice esta nación. Señor, que esta nación pueda ver la luz de Cristo, que que las vendas de sus ojos sean quitadas, que se dé cuenta que jamás la vida cristiana es comparable con el deporte, con el fútbol. Que se den cuenta que la vida cristiana jamás se puede comparar aún con las más grandes bondades que tiene la vida política. Que se dé cuenta que la vida del Espíritu es la primer vida del ser humano. De allí vienen las otras clases de vida que vivimos como sociedad, como familia, como colectividad. Quien quiera que seas tú hoy, iglesia, que estás aquí, alza tus manos y reconoce a Cristo como única solución, como opción única en tu vida. Abre tus labios y dile: Señor, a mí nadie me salva de nada más que tú. Cualquier clase de problema, cualquier clase de necesidad, cualquier clase de asunto, tú eres mi Salvador, eres el Señor de mi vida. Yo te pongo mi vida en tus manos. Pon la vida de tus hijos también en manos de Dios, como solía hacer Job. Oh, dile: yo te presento la vida de mis hijos. Si tienes nietos, preséntale a tus nietos. Si tienes un esposo, preséntale un esposo. Si se trata de tu novia, tu novio, preséntaselo delante del Señor. Pero comienza presentando tu propia vida, tu propia persona. Gracias te doy, Jesús, que estamos aquí y no en cualquier otro lugar, que dispusimos nuestro corazón, nuestra voluntad para venir y congregarnos y estar en tu presencia al inicio de esta Semana Mayor. Gracias te damos, te bendecimos y te exaltamos, Padre. Y ahora la bendición pastoral. El Señor esté a tu lado y te sostenga. Sea el Señor el protector a cada paso que des. Guarde el Señor tus salidas y tus entradas todo el tiempo. El ángel del Señor acampe alrededor de ti y te proteja. La cubierta de protección de Dios estará por los cuatro costados, estará por los lados, estará por enfrente tuyo y por detrás. Que la bendita palabra de Dios cobre vida en tu vida y las promesas de Dios germinen profusamente en ti. Tengas salud, tengas poder espiritual para vencer al mal, tengas discernimiento para vencer al maligno, tengas capacidad de amar aún al que no lo merece o al que te haya ofendido. Que el Señor te bendiga. Bendigo tu proyecto de vida, bendigo lo que eres, bendigo lo que haces, que tus pensamientos sean pensamientos de bien y que el Señor fructifique el árbol de tu vida y que tengas dicha y prosperidad, como dice el Salmo: bienaventurado el que teme a Yahvé, ese prosperará en todos sus caminos. Así te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decimos todos: amén y amén. Bendito sea el Señor. El Centro Cristiano Internacional presentó el mensaje de la semana. Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.